Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Voy a hacer una lectura de la Constitución del artículo 129 que se está hablando por todos los medios, pero yo lo tengo acá literalmente. Este es un librito promulgado el 29 de diciembre del año 1993, que es la Constitución Política del Perú, edición oficial del Congreso de la República. Por si acaso estoy hablando mediante mis audífonos Bluetooth, ojalá que se escuche bien. Y periodistas, constitucionalistas, analistas están hablando sobre esto y vamos a leer el 129, pero antes quería hacerle rememorar lo que pasamos ayer, que fue una vergüenza nacional e internacional lo que pasó, porque los congresistas se atrincheraron y según dicen que Rosa Baltra cerró la puerta y estuvo atrincherada atrás de la puerta para que no entren los asesores de los congresistas. Gracias, hermana, por verme. Y cuando vino el premier, el presidente del Consejo de Ministros, no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar porque ellos ya se imaginaban a lo que venía el premier. Y cuando entra el premier, hay un laberinto en la bancada fujimorista aprista y sus satélites que gritaban pues aparentemente que se vaya pues el premier del Congreso. Miren lo que estoy diciendo, que se vaya. Y el presidente del Congreso, el señor Olachea, elegido por la mayoría fujimorista, montesinista y aprista, medio que lo mira mal, ¿no? Y le dice que lo acepta por cortesía al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, el presidente saluda con una venia. El premier saluda con una venia y se dirige al escaño de uno de los congresistas, de Gino Costa. Y Gino Costa le cede su sitio y Gino Costa dice que le cede la palabra al premier. Y ustedes vieron lo que pasó. El premier, luego de explicar cuáles eran las formas que se debería elegir al Tribunal Constitucional, que es lo más alto en leyes, y que todos los casos podrían llegar ahí, y el Tribunal Constitucional es el que hace y deshace ante cualquier poder, empieza a explicar las razones de cómo se había hecho esta lista de 10 o 11 postulantes al Tribunal Constitucional y que había sido hecha con una premura tremenda. Lo que debería demorar lo menos 45 días a 2 meses, demoró 5 días y en media hora calificaron a los postulantes. En media hora revisar 10, 11 currículum. Entonces el premier, el presidente del Consejo de Ministros, le dijo a todo el Congreso y al presidente del Congreso que lo que quería el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, era modificar eso y se tomen su tiempo para elegir a esas personas que van a regir los destinos del país en lo que se refiere a las leyes y a los habeas corpus, a las competencias y a todos los recursos de amparo que se puedan presentar. Explicó muy bien lo que quería el presidente de la República al Congreso y al final, ahora, y ojo, que él no dijo que no estaban de acuerdo en elegirlo, porque el Congreso es el único que puede elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, es una atribución del Congreso. Y el premier no estaba en contra de eso, lo que él quería que pueda modificar la forma en que se estaba eligiendo, para que toda la ciudadanía podría ver los currículum, perdón, los currículum, la carrera profesional, si había tenido juicios, dónde había trabajado, si lo habían votado por Roberto, o tantas cosas, o es una persona honesta. Entonces,
para que cualquier ciudadano pueda presentar una tacha ante esa lista de aparentemente probos que se iban a elegir. Y lo que muchos no saben quizás, que esos probos, dentro de esos probos habían como 4 o 5 que tenían juicios, que estaban metidos con mafias, con los cuellos blancos, con esta gran mafia, una de las más grandes de la historia republicana del Perú, y iban a postular a ser las personas más probas, o sea, mafiosos, tramposos, hasta violadores sexuales había, según lo que he leído, y metidos en la mafia de los cuellos blancos. Y ustedes se imaginan pues quiénes querían poner a esa mafia en el Tribunal Constitucional, ¿no? Ya ustedes se imaginan quiénes son. Entonces eso fue lo que quiso decir el Premier, y al final dijo: presento cuestión de confianza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el Premier presenta cuestión de confianza lo tiene que hacer delante del Congreso, no lo puede hacer por escrito. Entonces eso es lo que hizo, ir al Congreso, aunque le cerraron la puerta, tuvieron que patear la puerta, abrir la puerta, y eso ya es anticonstitucional. Y el presidente Olaechea le dijo que por cortesía lo recibía. Ese señor está en la calle, ese con ajustas creo que ha aprendido a leer, por más millonario que sea acá en Ica, porque él es de Ica. Y yo como de Ica tengo vergüenza de este señor que estuvo representando al Parlamento, como presidente del Parlamento. Para mí es una vergüenza que un iqueño sea de esa clase. Y ojalá que me esté escuchando. Y no me interesa que tengas los millones que tengas, pero lo que manda es la honradez, el servir al pueblo, y no juntarte con esa gran mayoría mafiosa que hace 30 años está desbarrancando al país. Y el señor Olaechea lo dijo, que él no representaba al pueblo sino a los empresarios. Lo dijo en otra oportunidad. Entonces, ¿qué representa al pueblo? Bueno, entonces, cuando se retira el Premier, cuando está terminando y termina y da las gracias, el Premier le dice: muy bien, señor, usted ya terminó, retírese. Lo vota. Al presidente del Consejo de Ministros lo vota del Parlamento cuando, y aquí quiero leer el artículo 129 que lo tengo acá, dice: el Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas de los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. Eso quiere decir que ellos no pueden votar porque la Constitución no les permite, porque no son congresistas. Y más abajo dice, en el segundo párrafo: concurren también cuando son invitados para informar el presidente del Consejo o uno por lo menos de los ministros. Concurre periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas. Y eso fue burlado, eso lo que hicieron con el Premier fue anticonstitucional. Y lo bonito de esto, que Olaechea manifiesta cuando se va el Premier, que la cuestión de confianza la iban a ver en otra oportunidad, dio a entender hasta en 2 oportunidades más adelante. Y proceden a elegir al primer miembro del Tribunal Constitucional, de los 9 creo que era, claro, porque eran 11 y renunciaron 2. ¿Y quién era el primero en la lista? Que él mismo lo pone, su primo, cuando él ha debido inhibirse por ética. Claro, este señor pues no tiene ni ética, ¿no? Y poner a otra, a la segunda vicepresidenta, y decir que conduzca para este magistrado que iba a ser elegido, porque él es primo y él no puede ser voz y parte, ¿no? Juez y parte. Pero no lo hizo. Convocó al voto, la asistencia primero, votaron y aprueban
al primer miembro del Tribunal Constitucional, porque son 6 creo que van a salir, y uno se queda, Ferrero, porque todavía está dentro del plazo. Pero hubo un problema, porque toda la izquierda, todos los parlamentarios de izquierda, porque son 2 bancadas, bajaron de sus curules que están arriba al hemiciclo que está abajo, en la alfombra roja, y muchos se arrodillaron, otros se tiraron al suelo con carteles reclamando lo que había hecho el presidente del Congreso, el señor Olachea, que es anticonstitucional. ¿Por qué es anticonstitucional? Porque cuando se da una cuestión de confianza, se debe dar prioridad a la cuestión de confianza, porque emana del presidente del poder legislativo, ejecutivo, es el presidente, y de acuerdo a la Constitución tienen calidad de prioridad. Eso va primero, y el señor Olachea se sentó, se hizo la caquita en esto del presidente de la República y procedió a votar a uno de los miembros a elegir del Tribunal Constitucional, con lo que ergo automáticamente deniega la confianza al presidente de la República por intermedio del Premier, porque el Premier es el que presenta la confianza, y eso constituye la disolución del Congreso. Pero ese miembro que fue elegido tenía que tener 87 votos, y como no lo tenía, hubo un fraude, y de repente aparece un voto más. De 86 pasa a 87 y ya cumple con las normas, y dicen que ha sido votado con 87 votos y procede. Pero ¿de quién era ese voto? De la señora Foronda, que es de izquierda, y Foronda estaba abajo, y su hemiciclo, su asiento estaba arriba, donde hay botones electrónicos, ¿no? El rojo cuando no está de acuerdo, el verde cuando está de acuerdo, y el blanco cuando es abstención. Y alguien le aprieta el botón. Entonces fue un fraude, no consiguió los votos. Posteriormente salen las cámaras enfocando la pantalla gigante con la asistencia y la votación, y la señora Jenny Vilcatoma no estaba en el Congreso. Y ahí se ve que no marcó asistencia. Pero como se armó un laberinto, empezaron a gritar que había fraudes. Oh, caramba, el mago más grande del mundo, aparece el voto de la señora Jenny Vilcatoma, y con eso ya serían 88 votos, ya no 87. Y como la señora Foronda empezó a reclamar, así retiren el voto de la señora Foronda, con lo de Vilcatoma, que no estuvo en el Congreso, y aparece que votó el señor primo del presidente del Congreso, sería el nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Ese es el fraude que se hizo ayer y que todos los peruanos hemos visto. Ahora se va a investigar qué es lo que pasó, cuál es esa mano invisible que hizo que voten a favor de este señor, y porque la señora Foronda no votó. Entonces, en consecuencia, eso es denegar la confianza, y automáticamente, cuando deniegan la confianza al Premier, que tiene un gabinete de ministros, automáticamente el Premier cae, queda fuera. Por eso que el Premier ya no es Premier, ahora hay otro Premier. Pero ¿qué pasa en la tarde? Porque Olachea parece que le pasan la voz y le dice: señor Olachea, usted ha metido la pata. Usted ha debido primero convocar otra vez al Congreso para ver la cuestión de confianza y modificar la forma de calificar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, porque el presidente de la República está de acuerdo que ellos lo elijan, pero en la forma no, porque había muchos delincuentes, y quienes apoyan eso son las mayorías delincuenciales que existen en el Congreso, que ahora ya no están, pues, ¿no? Pues ya lo votaron a su casa. Y parece que Olachea
se dio cuenta y le pasa, bueno, él no se da cuenta, no, a él le tienen que decir lo que tiene que hablar, y cuando sale a hablar tiene que agarrar un papel porque no tiene pues una capacidad de razonamiento o de síntesis o de poder hablar frente a una cámara o a un micro. Tiene que leer como un bebito lo que tiene que decir, y lo que aparentemente, supongo, Keiko, que está presa, le dice lo que tiene que decir. Entonces convoca a las 4 de la tarde a una sesión para ver la cuestión de confianza. O sea, como se dice en términos acá peruanos y en Ica más que todo, se chupó, porque él lo dijo que iba a ser para otro día aparentemente, pero como se da cuenta, no se da cuenta, mejor dicho, le dicen que ya la fregó, convoca a las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde se convoca y votan, a pesar que habían renegado del presidente y le habían dicho, pero por poco le sacan los trapos o le avientan barro con ventilador. Tanto los apristas, los fujimoristas y los satélites que lo acompañan, que son unos traidores a la patria, votan a favor de lo que dice el presidente después que le han dicho, pero mejor no hablo una mala palabra. ¿Para qué? Porque ellos mismos pues no se iban a autodisolver. Ahí está la mamadera, ahí están las coimas y los entripados, porque querían hacer una serie de cochinadas poniendo a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y estaba de por medio la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que iba a salir aparentemente libre. ¿Y quién iba a ver eso? El Tribunal Constitucional. Y iban a poner poco a poco, porque hay otra votación de otro postulante y no llegan a los 87. Pero iban a seguir si el presidente no disuelve el Congreso. Y iban a copar con la mafia y se iban a agarrar todo, pues, porque ya estaba, sería el Tribunal Constitucional, hay parte de la Fiscalía que están metidos en la mafia, están los supremos, jueces supremos, que son unos delincuentes que el Congreso lo blindó y no se pudo votar a estos señores o denunciarlos porque el Congreso lo blindó. Hay unos fugados. Bueno, entonces, eso es lo que pasó. Y dan la confianza, se arma un laberinto en el Congreso que lo ha visto todo el mundo y a nivel nacional e internacional. Y faltando unos minutos, o sea, primero fue la confianza que le da el Congreso al presidente y después el presidente, creo que 1 o 2 minutos más, disuelve el Congreso. Y se armó pues la de tole tole, la gente salió a las calles, muchos contentos, porque es el 75-80% de la población del Perú que quiere que ese Congreso haya sido cerrado, y ya se cerró, ya no hay. Entonces se armó esto, un escándalo, se quedaron los congresistas, se acordonó con la policía, todo alrededor, la gente que estaba ahí, salió la policía a caballo. Bueno, no hubo mucho disturbio, ¿no? Pero ellos seguían con sus mentes maquiavélicas, porque saben que hoy día están declarando en Brasil, los de Odebrecht y Barata, de quiénes son los codinomes, o sea, las chapas, los apodos de los sinvergüenzas, rateros y delincuentes que recibieron plata de Odebrecht. Y por eso estaban asustados, querían poner ya miembros del Tribunal Constitucional para que queden libres. Y querían tumbarse la comisión de la Bayato, ¿no? Y Odebrecht en las investigaciones, y seguramente querer cambiar de fiscales y poner otros a su medida. Porque ahí están los nombres de periodistas, congresistas, autoridades, políticos, cuánta plata le habían coimeado y estaban desesperados. ¿Y qué hacen estos señores cuando se enteran de que disuelven el Congreso? Se organizan y le han dado al presidente Vizcarra una suspensión temporal por 1 año, 12 meses, porque no pudieron vacarlo, porque no llegaban a los 87 votos, que son los 2/3 de 130 votos que hay en el Congreso. De los 130, los 2/3 son 87. Entonces le dan temporalidad, y había otra opción para darle otra
otra salida, pero le dan la cuestión temporal. O sea, lo han vacado temporalmente, pero eso es espurio, porque ya no hay Congreso. Entonces ellos no han podido darle una cuestión temporal al presidente por 12 meses para que no ejerza, porque eso es espurio, porque no hay Congreso, lo disolvieron. Pero estos señores siguen adelante en su terquedad por querer pues entrar a seguir saqueando el país. Nombran a Meche, a la segunda vicepresidenta, a la señora Mercedes Arauz, que a mí se me caía la cara de vergüenza. La nombran presidente. O sea, ahora en el Perú tenemos 2 presidentes, señores. ¡Qué ridículo! ¿No? La nueva presidenta elegida por el Congreso y el presidente Vizcarra elegido por millones de peruanos, que fueron, creo que son 22 millones que se eligen a autoridades, porque somos 32 a 33 millones, pero solo 22 millones está la población que puede elegir a congresistas y a presidentes, vicepresidentes. Entonces ahora el Congreso no reconoce al verdadero presidente, que es el señor Vizcarra, y reconoce a su presidente que ellos pusieron, a Mercedes Arauz. Y Mercedes Arauz pertenecía a la bancada del Ejecutivo, o sea, del presidente Vizcarra. Pero nunca me gustó esa señora porque era muy ambiciosa del poder. Y cuando uno quiere poder, te obnubilas, ya no puedes pensar, ya no eres coherente. Lo que siempre digo, ya no, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces debe ser en una sola línea. Cualquiera de esas cosas que se desvíe ya no eres coherente. Y esta señora, que entre comillas dice que ahora es la presidenta del Perú, sin poder ir a Palacio, sin tener ministros, sin ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas, sin tener gabinete, sin tener nada, ni despacho donde despachar. Es un ridículo, ¿no? Y ahora, ¿qué está pasando? Que han acordonado el Congreso para que solamente puedan entrar la comisión permanente. Y la comisión permanente la conforman 27 congresistas de los 130, porque los demás ya se largaron, ya no pueden entrar, porque han dado una disposición que solamente entran los que son de la comisión permanente del Congreso, y los demás no pueden entrar, porque la Constitución dice así también, pues, ¿no? Cuando se disuelve el Congreso queda la comisión permanente para que el presidente de la República, el Ejecutivo, gobierne con decretos de urgencia. Esos decretos de urgencia pasarán a la comisión permanente del Congreso, que está constituida por todas las bancadas, que son 27, y ¿qué va a hacer esa comisión con esos decretos de urgencia del presidente de la República? Simplemente los va a recibir, los va a analizar, y cuando se convoquen a elecciones para el nuevo Congreso, que es dentro de 4 meses, todos esos proyectos del presidente serán entregados al nuevo Congreso Constituyente. Es una explicación tan sencilla que creo que todos la van a entender. Y el nuevo Congreso verá, pues, si va a entrar a debate y verán si lo aprueban o no lo aprueban. Y se acabó la cosa. Y ahora estamos en una encrucijada tremenda, porque están las mafias, o sea, de los congresistas que dicen que no han sido disueltos y que son lo de la comisión permanente, ¿no? Quieren quejarse ante la OEA, quieren llamar a organismos internacionales. El presidente del Congreso, Lachea, iqueño por desgracia, está haciendo conferencias, entrevistas a nivel internacional para dejar mal el país. Yo creo que lo que va a pasar más adelante, pienso, yo no soy abogado, yo soy un autodidacta, señores. Para los que me conocen ya saben quién soy, que me gusta leer e investigar de todo, un poco.
Pero tengo la Constitución y esto que tengo acá, este es un librito pequeño. Yo tengo una Constitución comentada, artículo por artículo. O sea, a mí yo cuando escucho hablar a veces a constitucionalistas que han estudiado esto u otros similares, a veces hablan una payasada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que leer. No necesitas ser abogado. Si la Constitución dice esto se debe hacer así, se tiene que hacer así. Ahí no hay otra interpretación. 2 más 2 son 4. ¿De dónde sale 5? Por eso tenemos las autoridades que tenemos, porque estos señores nunca han dado importancia a la cuestión de educación. Porque un pueblo culto no los va a elegir. Un pueblo sabio no los va a elegir. Un pueblo que lee es un pueblo libre de cadenas de la ignorancia. ¿Tú crees que Estados Unidos, Francia, Europa, Rusia, China, Japón van a tener estas autoridades que tenemos acá? Porque ellos son gente con educación, con cultura, con un amplio conocimiento. A esa gente les enseñan a filosofar y poder sacar conclusiones. Le enseñan el arte de la lógica, mientras acá nos enseñan el arte de la mano larga. Acá no nos enseñan ni la ética, no nos enseñan los valores, los principios. Nos enseñan a ser delincuentes. Por eso que estamos así. Y pasarán muchos años, yo me voy a ir a la otra y no voy a ver esa evolución. Porque a nadie le interesa la educación, al menos acá en el Perú, y su presupuesto en educación es ínfimo, porque quieren mantener la ignorancia en el pueblo para que sigan votando por delincuentes, por congresistas delincuentes. Y todos somos ignorantes, yo también soy parte de ese grupo de ignorantes, pero supongo que yo debo ser un poquito menos, ¿no? Un poquito menos ignorante que otros, porque tengo el hábito de leer. Bien, señores, gracias a mi hermana Patricia Oneto, que desde Estados Unidos me está mirando, igual que Juliana Oneto, mi hermana, Juan José Cachaguaray Vázquez, que siempre me sigue, me ve, y a todos los que me van a ver después que finalice este video. Pero así están las cosas. Hemos comentado el artículo 129, lo que pasó en el Congreso, y después vamos a comentar otros artículos importantes para cuando tú veas algo en televisión ya tengas un conocimiento. Y tú sabes, y vas a ver que nadie te va a pasear, porque muchas veces hablan tontería y media para confundir a la gente. Eso es algo natural en los delincuentes, para confundir a la gente. Por eso hay que educarnos, señores. Date un tiempo para leer y comienza desde los niños. Si quieres 1 hora diaria, tú ponte a leer. Un libro, una novela. Una novela es importante. Y aquí quiero terminar saliendo un poco del tema. Ustedes saben que a los postulantes de la CIA, antes de entrar, cuando son ya candidatos, les hacen leer. Y cuando ya están adentro, les hacen leer novelas. Porque en las novelas hay mucha imaginación de crímenes, de sabotajes, de terrorismo, porque hay muchas novelas de eso. Y les enseñan cómo pensar para poder descubrir a los terroristas, meterlos presos, a los delincuentes. En las novelas hay muchas de esas cosas. Entonces ese policía, ese investigador, va a desarrollar una mente tremenda, ¿no? Para poder descifrar esos crímenes, y gracias a las novelas, y aparte, claro, de las tácticas que tienen en la CIA. Por eso cuando uno lee, tu imaginación se desarrolla tremendamente, viajas como en un espacio, en un tiempo, las horas pasan y aprendes. Y vas creando caminos neuronales para que no te vaya a dar el Alzheimer, ¿no?
Bien amigos, gracias a todos ustedes, a mis hermanas en especial. Nos estamos viendo dentro de un momento, mañana no sé, para comentar otro artículo de la Constitución y para que puedan descifrar el problema en que nos encontramos todos los peruanos. Y lo que me olvidé de decir, creo que en estos días puede haber detenciones de estas personas que están usurpando el poder y quieren derrocar al presidente. ¿Qué pasa cuando una persona quiere derrocar a un presidente? Es como Sendero Luminoso cuando quería entrar al poder y agarrar el poder. Se van presos. Y el Código Penal lo contempla, ojo, el Código Penal lo contempla y hay penas de 7 a 8 años cuando es más agravado, por tratar de... Esta es una sedición. Mucho cuidado. Nos estamos viendo. Gracias.